Buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es Jenny Patricia Villacrés Maurade, estudiante del séptimo año, del sexto año. Voy a hablar sobre los fundamentos del dominio, la compraventa y los tipos de prescripciones. Un análisis técnico de la compraventa y la prescripción de acuerdo al Código Civil ecuatoriano. Para adquirir el dominio nos encontramos que tenemos dos caminos. La vía activa, que es la compraventa, que básicamente se resume que es un intercambio por voluntad mutua establecido en el artículo 1732 al 1836 del Código Civil. Y la vía pasiva, que es la prescripción, consistente en la consolidación del dominio por el paso del tiempo. Lo encontramos establecido en el artículo 2392 y 2424 del Código Civil. Em, en cuanto a la ecuación, lo referente a la compraventa, ¿en qué consiste? Es una obligación de dar una cosa más la obligación de pagar por dinero. Esto es, comprende el concepto de compraventa. La definición es un contrato, de acuerdo al artículo 1732, es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Distinción clave definida en el artículo 1733: si el precio es parte dinero y parte cosa, eh, cuando el valor de la cosa es mayor que el dinero que se entrega, se convierte en una permuta, y cuando el valor en dinero es mayor o igual a la cosa, hablamos de una compraventa o de una venta. Elementos esenciales del contrato. Para que este contrato tenga validez, se necesita el consentimiento. De acuerdo al artículo 1740, es el acuerdo sobre la cosa y el precio. La venta se reputa perfecta desde este acuerdo, salvo solemnidades. La cosa, determinada en el artículo 1749, 1750 y 1753, nos dice que debe ser comerciable, sobre todo lícita. Debe existir o esperarse que exista, y no puede ser cosa propia del comprador. En cuanto al precio, eh, definido en el artículo 1747 y 1748, nos dice que está determinado por los contratantes. Puede dejarse al arbitrio de un tercero y jamás al arbitrio de uno solo. Debe ser en dinero. Capacidad y prohibiciones especiales. Por regla general, son hábiles todas las personas que la ley no declara inhábiles. Esto lo tenemos determinado en el artículo 1734 del Código Civil. ¿A qué se refiere la capacidad general? Es decir, que debe estar habilitado por defecto. Los cónyuges y familia. Es nulo el contrato entre cónyuges y entre padres e hijos mientras sean incapaces. También dentro de los funcionarios públicos es prohibido comprar bienes públicos o particulares que se vendan por su ministerio. Es prohibido también comprar bienes en cuyo litigio hayan intervenido abogados y jueces. Y también las restricciones severas sobre la compra-venta de bienes de los pupilos de tutores y curadores. Solemnidades en bienes raíces. La venta de bienes raíces, servidumbres y sucesiones hereditarias no se reputan perfectas ante la ley mientras no se haya otorgado escritura pública, nos dice el artículo 1740, inciso 2. Kate Takeway nos dice que la existencia es sin escritura pública, la venta no existe legalmente, la tradición, la entrega se efectúa por la inscripción en el registro de la propiedad, es decir, que se finaliza este proceso legal. Y como excepción, los frutos y materiales de un edificio pueden venderse como muebles por anticipación. Obligaciones del vendedor. El vendedor está obligado a la entrega o tradición del bien. De acuerdo al artículo 1764, poner la cosa a disposición del comprador. En cuanto a los costos, están a cargo del vendedor, de acuerdo al artículo 1765, y en cuanto a inmuebles, se entrega según linderos o cabida, según el artículo 1771. Referente al saneamiento, que está a cargo del vendedor también,
por evicción, de acuerdo al artículo 1778, es la de amparar al comprador si es privado de la cosa por sentencia judicial. Y por vicios redivitorios, de acuerdo al artículo 1797, responder por defectos ocultos que inutilicen la cosa. Rescisión por lesión enorme. Es el mecanismo de justicia ante desproporción grave por el precio. Lo determina el artículo 1828. Sufre el vendedor cuando el precio recibido es menor que el justo precio o el 50% del justo precio. Si recibe menos de la mitad del justo precio. Sufre el comprador cuando el precio pagado es menor que el precio justo, el doble del precio justo. Si paga más del doble del precio justo. Restricciones, de acuerdo al artículo 1831 al 1836, no aplica a bienes muebles, no aplica a ventas por Ministerio de la Justicia, en subastas y remates, y la acción prescribe en 4 años. El poder del tiempo. Cuando hablamos del tiempo para este tipo de procesos de prescripción, el, la prescripción en su concepto determinado en el artículo 2392 del Código Civil nos dice que es el modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído o no ejercido durante cierto tiempo. En tiempo, lapso determinado por la ley, la posesión, tenencia con ánimo de señor y dueños y la inacción, silencio del verdadero dueño. El juez, como excepción o como una observación, es que el juez no puede declararla de oficio. Quien esté interesado debe alegarla. Lo establece el artículo 2393 del Código Civil. Posesión regular versus posesión irregular. Em, Esto está determinado en el artículo 715, 717 y 723 del Código Civil. La posesión regular, establecida en el artículo 717, nos dice que la posesión regular conduce a la prescripción ordinaria y se requiere justo título, constitutivo o traslativo, y se requiere que sea de buena fe al momento de adquirir el bien. En cuanto a la posesión irregular, el artículo 723 nos dice que esta posesión conduce a la prescripción extraordinaria y la característica principal es que se carece de uno o más requisitos de la ley, ejemplo, la falta de título o buena fe. Como exclusión, la mera tenencia, o sea, el arrendamiento, no confiere posesión y no permite prescribir, de acuerdo al artículo 1700, de acuerdo al artículo 729. Concretamente, la prescripción ordinaria adquisitiva, que premia la buena fe y el justo título con plazos más cortos, de acuerdo al artículo 2407 del Código Civil, nos dice que se inicia con una posesión regular por un tiempo de 3 años para los bienes muebles y por un tiempo establecido de 5 años o mayor para los bienes inmuebles. El plazo se detiene, no corre a favor de menores, dementes, personas sordas o incapaces por una herencia yacente o entre cónyuges. En cuanto a la prescripción extraordinaria adquisitiva, se consolida el dominio por la posesión material prolongada aún sin título, de acuerdo al artículo 2410 del Código Civil. ¿Cómo inicia? Inicia con una posesión material, no se requiere título, la buena fe se presume dentro del derecho y aplica tanto para bienes muebles o inmuebles con un tiempo mínimo de 15 años contra toda persona. Procede incluso contra título inscrito y es importante destacar que no admite suspensión, es decir, que se aplica para todos. ¿Cuándo se interrumpe la prescripción? Tenemos dos vías de interrumpir la prescripción. La interrupción natural, determinada en el artículo 2402 del Código Civil, que nos dice cuándo suceden hechos
suscitados por la naturaleza, cuando se hace imposible actos posesorios, ejemplo, cuando sucede una inundación, y cuando son hechos humanos, cuando otra persona entra en posesión, se pierde todo el tiempo anterior. Y cuando hablamos de una interrupción civil determinada en el artículo 2403 del Código Civil, esta se produce cuando hay una citación de la demanda judicial antes que expire el plazo y como excepción, si el actor desiste o la demanda es nula, no hay interrupción. Mm, mm. Como resumen, podemos decir que la prescripción ordinaria se requiere es regular cuando se cuenta con un justo título y un acto de buena fe. Mínimo son 3 años para muebles y 5 años para bienes inmuebles. Es necesario tener es a favor también se aplica para todas las personas que cumplan con estos requisitos y que está establecido en el artículo 2407 y 2409 del Código Civil. Para la prescripción extraordinaria es una forma de posesión irregular. Se requiere mínimo 15 años para tanto para muebles e inmuebles y no aplica para todos y prescribe contra título inscrito. Como conclusiones jurídicas tenemos que la compra-venta es el motor del comercio y requiere solemnidades escritas como la escritura pública en bienes raíces para garantizar la seguridad jurídica. La prescripción actúa como estabilizador de la propiedad y convierte situaciones de hecho, o sea, la posesión, en situaciones de derecho o dominio a través del tiempo. La diferencia fundamental entre la prescripción, entre este tipo de dos tipos de prescripciones tenemos que la ordinaria subsana defectos de título en corto tiempo, mientras que la extraordinaria subsana la falta total de título en largo tiempo. Ese es mi aporte, estimado docente. Muchas gracias.